compartir. ¿Puede ser que me diga que vos estás compartiendo algo? O Sí, yo, ahí yo salgo, Nati. bueno, sigo compartiendo. A ver, compartir. ¿Se ve el Excel? Sí. Ahí se ve, sí, 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 se ve perfecto. Bueno, buenas tardes. Estamos con el grupo 2, grupo 6 y con los alumnos de las extensiones también, porque unificamos eh, prácticos. ¿Cómo están preparados para el examen de las 18? Mucho silencio. Ya Bueno, estudiaron todo, Nati, así que no hay problema. están todos estudiando, parece, no estamos solas hoy. Bueno, vamos a continuar con la unidad 12. Habíamos Perdón, terminado. Nati, en Sí, esta clase, sí, justamente la idea del cambio de horario y la unificación de los grupos tiene que ver con el examen que plantearon ustedes. Entonces, la idea es grabar esta clase también para que a ustedes les quede y después se la vamos a poder subir al foro para que la puedan, eh, para que puedan repasar, digamos, y para quienes no asistan puedan visualizar la clase. exacto. Entonces, avísame, Nati, si empieza la grabación ahí. ¿Qué te parece? A ver, la grabación de la reunión está en curso. Bien, estamos grabando la clase. Vamos a continuar con el ejercicio 12.1, que lo dejamos, o sea, quedamos por la mitad, donde estábamos viendo el devengamiento de sueldo de Julio, de esta empresa, la Grande Sociedad Anónima, ¿sí? Bien, ya habíamos visto dónde surgen los valores del débito, sueldos y jornales y cargas sociales. Podríamos en todo caso hacer un breve repaso de cómo completamos esta planilla, si les parece, ¿sí? Donde teníamos los datos que surgen del planteo y lo importante de este ejercicio es poder llegar al sueldo bruto, ¿sí? Poder reconocer frente a todos aquellos datos que nos da el planteo cuáles son aquellos conceptos remunerativos que van a formar parte de este sueldo bruto, que en el caso de los conceptos que tengan con respecto al aporte del personal, que sean sujetos a estos aportes o a estas retenciones. Y bueno, planteábamos que entre esos conceptos están sí o sí el sueldo básico del empleado, las comisiones, antigüedad, presentismo, horas extras, etcétera. Sí, todos son conceptos remunerativos que van a estar sujetos a que tenga retenciones por parte, o sea, que se le retenga al empleado en el recibo de sueldo y que eso nos lleve a hacer una formulita que habíamos visto acá arriba, o sea, acá en el Excel, lo planteamos arriba el otro día del Excel, los conceptos remunerativos menos las retenciones, más todos aquellos conceptos remunerativos que cobre el empleado, que pueden ser alguna gratificación, por ejemplo, bimestral o trimestral que tengan, algún otro concepto que esté planteado como no remunerativo dentro de lo que es la escala salarial del convenio colectivo de trabajo, etcétera, y que nosotros sabemos que no llevan estas retenciones, las vamos a sumar para poder, a partir de esta suma algebraica, que sería remunerativo menos las retenciones, más los conceptos no remunerativos, vamos a obtener el sueldo neto del empleado, ¿sí? Sueldo neto es lo mismo que es la plata en mano o lo que el empleado
recibe por justamente este esfuerzo laborativo que tiene, y es la retribución del empleador por este servicio que le presta el empleado. ¿Sí? También podemos decir que es la plata que se le deposita al empleado cada mes por trabajar en relación de dependencia. Bien, eso sería la primer planilla, ¿sí? La planilla de retenciones o aportes personales. También tenemos una segunda planilla en donde la primera parte de la misma debemos copiar tal cual o plasmar los mismos datos en realidad que la primera planilla, que es la parte remunerativa, donde nos importa el sueldo bruto nuevamente. Y a partir de ahí, en esta planilla de cargas sociales, vamos a ir aplicando a cada una de ellas todos aquellos porcentajes o conceptos que hacen a lo que es la carga propiamente del empleador por tener empleados en relación de dependencia. Esto implica un gasto, o sea, es uno de los gastos más significativos cuando uno es empleador. Vamos a recordar que estos porcentajes que están tanto en la planilla de aporte como en las de contribuciones, el ejercicio de la guía de trabajos prácticos o en el caso de un parcial nos tiene que traer dados de esos datos. Y nosotros, a partir de lo que es el sueldo bruto del empleado, le vamos a ir aplicando estos porcentajes para poder obtener, en el caso de la planilla de contribuciones patronales, un total que va a ser nuestro importe de gastos, ¿sí? De la cuenta cargas sociales justamente. Explicar los porcentajes, o sea, no tiene sentido porque en realidad es un cálculo matemático. Al total bruto se le aplica, por ejemplo, en esta primer columna de cargas sociales el 16%, en el caso de ley 19032 el 2%, en el caso del Fondo Nacional de Empleo el 1,5%, vamos obteniendo los datos y de esa manera vamos llegando al valor que realmente nos interesa a nosotros y es el cual lo vamos a plasmar en los asientos contables, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Porque ya una vez que tenemos armada nuestra planilla, sabemos cómo obtener los conceptos remunerativos, sabemos cómo aplicar los porcentajes y hacer por sobre todas las cosas esta fórmula, digamos, remunerativo menos retenciones más no remunerativo igual al sueldo neto, en general estaríamos en condiciones de poder hacer una planilla de liquidación de sueldos y jornales, ¿sí? De una empresa cualquiera que tenga como característica de la liquidación de sueldos mensuales, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá o algo que no entendieron, que necesiten que volvamos a repasar? Si no, avanzo hacia lo que son el asiento contable propiamente dicho. ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Bien, buena Natalia. Juan Pablo, ¿no? Perfecto. Estuvieron practicando los ejercicios, me imagino, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces con lo que es el asiento contable. Ya habíamos visto de dónde surge, también les había contado que eso lo van a ver en el trabajo de gabinete, lo van a volver a ver en la unidad 15 y 16, ¿sí? Que cuando tienen que liquidar sueldos, va a depender de que si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa comercial o aquella que solamente tiene sueldos y jornales por gastos de administración y comercialización, van a hacer cuentas de gastos neto, digamos, propiamente dicha, de gastos. Sino si tenemos una actividad, por ejemplo, actividad especial, llámese de la construcción, ganadera, agrícola, ¿sí? O de producción, estas cuentas van a ser cuentas de movimientos formadoras del costo, ¿sí? Es decir, que van a formar parte del costo del producto que están fabricando o, por ejemplo, del bien que ustedes están desarrollando. En este caso solamente son cuentas de gastos donde tenemos sueldos y jornales, que este monto va a surgir de el total del sueldo bruto de todos los empleados, 107.043.
El monto de la cuenta cargas sociales va a ser el total de gastos que tiene la empresa por tener empleados en relación de dependencia que surge de la segunda columna, perdón, de la segunda planilla. Al final de la columna tenemos 38.837,60, ¿sí? Bien. Y después tenemos, acreditando aquellos pasivos laborales que van a formar parte de mi asiento tipo. El primer pasivo laboral, sueldos y jornales a pagar, es decir, lo que nosotros le tenemos que pagar en mano a mi empleado o al empleado de la empresa. Sueldo neto, que va a formar parte de lo que es el sueldo neto del recibo de sueldo, y lo tenemos al final de la primer planilla, sueldo neto 84.831,58. Bien, y después lo otro, los otros tres o las otras tres cuentas de pasivos laborales, habíamos dicho que la agrupábamos de esta manera teniendo en cuenta al organismo donde se iba a realizar los depósitos, ¿sí? Entonces, aportes y contribuciones a pagar era porque todos estos conceptos se depositan en un formulario 931 a un organismo nacional que es AFIP, ¿sí? Nosotros mensualmente debemos hacer una declaración jurada donde vamos declarando todo lo que sea la parte de aportes y contribuciones de jubilación, aportes y contribuciones a obra social, seguro de vida colectivo obligatorio y aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Bien? Entonces, eso yo lo marqué con celeste. Tenemos que ir marcando, yo les sugiero que lo vayan haciendo ustedes, ya sea en el trabajo de gabinete o cuando tengan el parcial o cuando vayan haciendo los ejercicios prácticos de la guía de trabajo práctico, vayan marcando para que no se les mezcle. Entonces pueden marcarlo con un color, con un redondo, o ir tildando de forma diferente para no duplicar valores, porque si no después no le va a cerrar o no van a encontrar la igualdad contable en el asiento propiamente dicho. Entonces, jubilación, primero podemos ir viendo lo que es la planilla de retenciones o aportes del personal. Entonces, jubilación, ley 19032, obra social, ¿sí? ¿Qué más va dentro de lo que es el 931? La parte del empleado, perdón, es lo único, ¿sí? Después tenemos, en la parte del empleador, sí, ahí el empleador como que aporta un poco más. Entonces, jubilación del 16%, ley 19032, Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, obra social, ART y seguro de vida obligatorio. La sumatoria de todos esos conceptos nos dan 55.161,66. ¿Sí? Ustedes vayan corroborando cuando vayan haciendo el ejercicio en sus carpetas. Después tenemos otro pasivo laboral, que es sindicato a depositar. Eso también es una declaración jurada que nosotros vamos haciendo en función a lo que se tenga que depositar en ese organismo en forma específica, y generalmente el que aporta al sindicato es el empleado, ¿sí? Las cuotas sindicales son obligatorias, tienen un porcentaje obligatorio donde el empleador hace como de agente, o sea, en realidad no como lo hace, en realidad como agente de retención, ¿sí? Actúa como un pasivo de deuda ajena donde ellos le retienen al empleado y lo tienen que depositar al organismo específico, ¿sí? Entonces, en este caso, la cuota sindical es de 3.211,29 que lo paga el empleado. En este caso también hay un porcentaje de un 1% que paga el empleado, y esto, 3.211,24 más 1.070,43, suma 4.281,72 que tenemos que acreditar en la cuenta sindicatos a depositar. Y por último tenemos la cuenta Fondo Salud Pública a pagar, que también es una cuenta de pasivo laboral, donde se debe tributar por tener
de 1.605,64. ¿Bien? Entonces, de esa manera nos queda nuestro asiento modelo, nuestro asiento tipo de nuestro devengamiento mensual de sueldo o la liquidación mensual de sueldo. ¿Cuál es nuestro comprobante de respaldo o el comprobante que respalda este asiento contable? Es la minuta contable, es la forma o es la vinculación que tiene el subsistema de recursos humanos con quién, a ver, con quién se vincula el subsistema de recursos humanos para pasarle o transmitirle eh, este devengamiento de sueldo. ¿Con quién se vincula? A través de este comprobante. A ver, ¿me estuvieron escuchando? Con contabilidad general. Muy bien, Luz, muy bien, Rocío. Exactamente. Es decir, que el subsistema de recursos humanos lo que realiza es, hace el devengamiento de sueldo, ¿sí? Y se vincula con contabilidad general a través de la minuta contable, donde va a realizar una minuta contable donde tiene como título devengamiento de sueldo mes de julio de 2019, va a ser, que va a tener como datos adjuntos la planilla de liquidación de sueldo y va a poner como asiento propuesto este asiento que tenemos nosotros acá justamente, ¿sí? Este asiento va a ser el asiento propuesto por el subsistema de recursos humanos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro de toda esta explicación? ¿No? Realizar a posteriori, o sea, terminado nuestro asiento de devengamiento de sueldo, tenemos que hacer la provisión para SAC y cargas sociales sobre SAC. El SAC o el SAC, el sueldo anual complementario, es justamente como dice el nombre, es el 13º, o sea, el 13 sueldo que por ley le corresponde a un empleado que lo debemos pagar o sea, en un 50% en junio y un 50% en diciembre, ¿sí? Esa es la forma que la ley de contrato de trabajo nos dice que debemos pagar ese sueldo. Es como de los 12 meses trabajamos, pero por derecho en la Argentina cobramos un sueldo más, pero un 50% en junio y un 50% en diciembre. Bien. Al ser un pasivo, digamos, lo que en realidad lo que se hace es ese gasto que se tiene en diciembre, que es mucho, porque encima que, por ejemplo, hay que pagar el sueldo del mes y también el aguinaldo, lo que se va haciendo es hacer una provisión, ¿sí? Para que no impacte el 100% del gasto en junio y en diciembre, ¿sí? Entonces, a lo largo del año nosotros vamos previsionando ese gasto como un pasivo contingente. Cuando llegue la determinación del gasto, lo que hacemos es determinar el gasto y cancelar ese pasivo contingente, ¿sí? Bien. ¿De qué manera hacemos esto? Les digo por qué, porque uno lo tiene que hacer inmediatamente después del devengamiento del sueldo, por más que el ejercicio de la guía de trabajo práctico nos diga sí o no si tenemos que hacer eso. Entonces, hacemos el devengamiento del sueldo y automáticamente hacemos el cálculo del SAC y las cargas sociales sobre SAC para obtener la provisión, ¿sí? Bien, ¿cómo obtenemos esa provisión? Del sueldo bruto, que es 107, por ejemplo, para obtener el SAC, 107,043, lo dividimos por 12 y obtenemos el SAC, que es el gasto. Bien, después, lo mismo hacemos, cargas sociales,
38.837,60 dividido 12, 3.237,47. Ese sería nuestro gasto, que ya lo vamos adelantando, ¿sí? O lo vamos dividiendo a lo largo de todo el ejercicio, para que no tenga un impacto tan elevado al final de cada mediado de año, digamos, por ejemplo, en junio y en diciembre. Contra un pasivo contingente, que en este momento todavía es un pasivo no cierto, ¿sí? Provisión para SAC, 8.920,25, y provisión para cargas sociales sobre SAC, 3.236,47. Ese asiento también va a ser nuestra documentación de respaldo, la minuta contable. Bien. Esto que le detallo, o sea, acá más adelante, es un caso especial que no está en este ejercicio, que lo van a poder quizás ver en los próximos ejercicios, pero me pareció importante ya ir viendo un caso especial, por ejemplo, el caso de las horas extras. Cómo se calculan, qué significan, y, y que es un concepto muy común en lo que es la liquidación de sueldos. Las horas extras son aquellas horas, o sea, justamente como dice la palabra, son horas que trabajamos de más en nuestro horario habitual de trabajo. Podemos tener horas extras al 50% y horas extras al 100%. Las horas extras son conceptos remunerativos. ¿Qué significa eso? Que van a formar parte de nuestro sueldo bruto y son susceptibles de aportes o retenciones al personal. Bien. Entonces, por lo general, el tiempo que habitualmente lo que el empleado trabaja son 8 horas diarias por 25 días al mes. Eso suma más o menos 200 horas al mes. ¿Para qué es importante este dato? Para poder obtener justamente el valor de las horas extras. Un ejemplo que puse yo acá de cualquier empleado, Juan Pérez o el que ustedes quieran, tiene un básico de 60.338 pesos. Y puede llegar a tener horas extras al 50%, horas extras al 100%. En este caso, este empleado tiene 3 horas extras, ¿sí? Puse en paralelo los dos casos para que nosotros podamos ver cuánto es el valor de la hora extra. Bien, ¿cuándo calculamos la hora extra del 50%? Cuando es un día común laborable, es decir, entre semanas. Sería de lunes a viernes, ¿sí? Si estamos hablando de un horario de comercio, por ejemplo, de lunes a viernes hasta sábado al mediodía. Si hablamos de sábado a la tarde, si hablamos de domingo o de algún feriado, ahí ya tendríamos que calcular la hora extra a un 100%, ¿sí? Entonces, vamos primero al día común laboral, o sea, pasadas las 8 horas de trabajo, te quedan 2 o 3 horas más a trabajar, o 1 hora más, y a lo largo del mes se van sumando esas horas extras. Entonces, 3 horas extras, por ejemplo, tuvo este empleado en el mes, decimos que su sueldo básico es 60.338, dividido las 200 horas habituales de trabajo, ¿sí? Y acá, o sea, en realidad el cálculo es dividido las 200 horas por 1,5, que es el 50%, es decir, uno es la hora habitual, más el 50%, por las 3 horas que trabajó de más en el año. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? Es más el sueldo básico dividido las 200 horas, me da un valor de 301,69, ¿sí? La hora de trabajo habitual. A eso le multiplicamos por 1,5, ¿sí? Que es 1,5, que es la hora más el 50% de horas extra, nos da 452,535, ¿sí? Esto sería la hora con el 50% de la hora extra, ¿sí? Entonces, eso multiplicado las 3 horas que él trabajó de más, nos da
las 3 horas extras que tiene que cobrar en el recibo de sueldo, 1.357,61, ¿sí? Eso sería en el caso o sea, de 3 horas extras al 50%, es decir, en días comunes laborables entre semanas. El mismo cálculo, pero al 100%, es cuando se trabaja en días feriados, por ejemplo, ¿sí? Si vamos al mismo caso, pero en este caso puso un feriado, por ejemplo, el 16 de agosto que tuvimos hace poco, trabajó 3 horas extras ese día feriado. Entonces, 60.338 dividido 12, ¿sí? Dividido 200, perdón. 60.338 dividido 200 nos va a dar la hora normal y habitual. A esa hora la multiplica por 2, porque sería las horas extra al 100%, y, a ver, ahí no me da, ahí, 603,38, multiplicado por las 3 horas de extras que tuvo en el mes, me va a dar ese monto que dice ahí por 3, 1.810,14, ¿sí? ¿Alguna duda? Porque esto les puede llegar a tocar en un ejercicio que tengan horas extras, por ejemplo. Creo que en el ejercicio 12.3 o 12.4, 12.3, hay horas extras que ustedes ya van a tener el cálculo de cómo poder realizarlo sin problema. Una vez que ustedes tienen el monto total, que en este caso para horas extras 100% es 1.810,14, si fuera el 50% es 1.357,61, lo ponen como un concepto más del recibo de sueldo o dentro de lo que es la planilla de sueldo, ¿sí? Acá tienen sueldo básico, comisiones, e iría una columna más que diga una columna más que diga horas extra, y en el caso que, por ejemplo, que sea Álvarez Estefanía, el ejemplo que yo di recién, pondría, por ejemplo, 1.810,14 en la planilla, ¿sí? Y si fuera Alberto Alberó, y así, ¿sí? O sea, es un concepto más dentro de lo que es comisiones, antigüedad, iría horas extras, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con lo que expliqué recién? Profe, yo no entendí Sí, por qué le multiplicó por 2 y por 1,5. Si podía explicar otra vez, por favor. sí, por supuesto. A ver, el 1,5 implica, el 1 es la hora habitual, porque si yo, por ejemplo, tengo, a ver, 60.338 dividido 12, dividido 200, perdón, me va a dar, a ver, ahí, 60.338 dividido 200 me da 301,69. Si yo eso lo multiplico por 1, me va a dar lo mismo, ¿sí? Me va a dar en la misma hora, que sería el valor de un día de la hora habitual, digamos. Pero como esa persona no trabajó solamente en la hora habitual, sino que también trabajó hora extra en un día habitual, o sea, y se multiplica por el 50%. O sea, a ver, si es un día habitual, es de la hora más el 50%. Si es un día feriado, de la hora se le paga 100% o el doble. No sé si me explico. O sería lo mismo que decir, bueno, 301,69 dividido 2 te va a dar la mitad. Bueno, eso es lo que se le paga como hora extra. La hora habitual más un 50%. Ahí capaz que le quede más claro la explicación, ¿sí? Es decir, si ellos trabajaron 3 horas más en el día, se le va a pagar 3 horas más habituales, que son 301,69, más el 50% de esa hora, ¿sí? Por eso yo lo multiplico por 1,5, ¿sí? Sí, profe, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Y en el caso de feriados, como dice Juan Pablo, y domingo, o sea, se le paga la hora más el 100%, es decir, se le duplica. Por eso se multiplica por 2, ¿sí? Sí, profe. Entiendo la Bien, duda. muy bien. Bueno,
Con esto ya hicimos la planilla, ya hicimos el devengamiento de sueldo. Lo que tenemos que hacer ahora es el recibo de sueldo de la empleada que tuvo licencia por maternidad desde el 15 de julio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O si leen el enunciado de su, de su guía de trabajo práctico en la tarea, a ver, nos decía, nos pide como tarea confeccionar el recibo de haberes de Rosana Alcaraz, ¿sí? Bien, el recibo de sueldo es un comprobante que debe formar parte del legajo del empleado, donde tiene formalidades en cuanto a, a su contenido, ¿sí? Tiene encabezado, cuerpo y pie, ¿sí? Como todos los comprobantes que venimos viendo hasta ahora. En el encabezado, ¿qué datos va a tener? Va a tener los datos de la empresa, el quit de la empresa, el domicilio, ¿sí? ¿Qué más va a tener? El nombre y el apellido del empleado, el quit, el periodo en el que no estamos, el que se está liquidando, la fecha de ingreso, dónde se va a realizar el pago, ¿sí? La categoría a la que pertenece el empleado, y después en el cuerpo del recibo de sueldo vamos como a detallar eso que nosotros ya vimos en la primer planilla de liquidación, ¿sí? Donde vamos a tener todos aquellos conceptos que van a ser los remunerativos, en el caso que existieran los no remunerativos también van a estar, donde nos van a sumar en una columna, ¿sí? Como estamos viendo acá. Remuneraciones sujetas a retenciones, ¿sí? Generalmente los recibos de sueldo te avisan o te dicen, para aquellos que leen un recibo de sueldo y a lo mejor muchas veces no lo entienden, a qué se refieren un concepto y otro. Bien, en el caso de Rosana Alcalá nos dice que su sueldo básico fue de 23.400 y le hace el descuento de lo que es la licencia por maternidad, porque se acuerdan que les había contado que ese tramo de tiempo lo paga ANSES, ¿sí? O sea, haciendo todos los trámites y declarando la empleada como con licencia por maternidad en el 931, declarando esa condición de la empleada, declarando una CBU, ANSES directamente o automáticamente le deposita esa parte del sueldo a la empleada en la CBU declarada. Licencia por antigüedad 234, perdón, antigüedad 234. Nos da, sí, ahí puede ser, ¿está bien ahí? ¿Se ve mejor? Bien. Nos da un sueldo bruto 11.934. Si vamos y comparamos con nuestra planilla de vengamiento, Alcalá Rosana 11.934. ¿Sí? Vieron que es la primera parte de nuestra planilla de liquidación. Bien. Tenemos una segunda parte que es la parte de las retenciones, donde volvemos a mencionar o a colocar aquellos conceptos que son propios de las retenciones. Jubilación 11%, ley 19.032 el 3%, obra social el 3%, sindicato el 3% y fondo salud pública 0,75%. Y volvemos a colocar todos aquellos importes que ya estaban en nuestra planilla de liquidación de sueldo, con un total de retenciones de 2.476,35, ¿sí? Si vamos a corroborar nuestra planilla, 2.476,31 era el total de retenciones que le hicimos a esta empleada, y si hacemos la diferencia entre el total bruto menos las retenciones más los conceptos no remunerativos, que en este caso no hay, nos da un sueldo neto de 9.457,70, que es lo que 9.457,70 nos da acá, y acá nos da otro monto. Bien, eso es algo, por ejemplo, que hay que corroborar,
pero les puedo asegurar que esto, la diferencia surge, como les contaba la otra vez, de diferencias de decimales, ¿sí? Pero lo lógico es que digas 9.457,70 o si no hay que volver a revisar nuestra planilla, ¿sí? Bien, este es el sueldo neto, el monto tiene que estar en números, en moneda y en letra, ¿sí? Debemos decir dónde y en qué momento le pagamos, y tiene que estar la firma del trabajador, porque la firma del trabajador es la prueba de que aceptó la plata, que la recibió y que está conforme con el contrato laboral, digamos. ¿Sí? Firma del empleador, firma del empleado, la que tiene la firma del empleador lleva el recibo de sueldo del empleado a su casa, y la que tiene la firma del empleado queda dentro de lo que es la empresa en el legajo del empleado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto al recibo de sueldo? Es importante que tengan este ejemplo porque ustedes van a tener que hacer los recibos de sueldo de los empleados de su empresa dentro del trabajo de gabinete. Así que tenerlos así, tener un modelo es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿No? Bien. Bueno, Juan Pablo. Vamos a continuar entonces con el ejercicio. ¿Vamos bien? Bueno, me ponen contenta. Que vayan bien y que me vayan escuchando. Me los imagino escuchando y a lo mejor practicando las materias que tienen ahora, pero bueno, está bueno que esto es importante también que lo escuchen y yo hablo en plural. Estamos acá, pero bueno, me alegra mucho, Silvana, porque la verdad que no verlos se siente soledad, pero bueno, saber que están ahí, que contestan, está muy, muy bueno. Bien, continuamos con el ejercicio 12.5, ¿sí? ¿Tienen su guía de trabajos prácticos? Bien, el 12.5 continuamos con el subsistema de recursos humanos, en este caso, la empresa 1000 SRL, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros recién vimos específicamente lo que es el devengamiento o la liquidación mensual de sueldos. Ahora vamos a ahondar un poquito más en lo que es el sueldo anual complementario. Yo ya más o menos les expliqué de qué se trataba, ¿sí? De que es un sueldo adicional que cobra el empleado, que forma parte de un derecho por ser empleado en relación de dependencia, pero que es una carga, un gasto adicional para el empleador 2 veces al año. Entonces, lo que se va buscando para que no tenga un impacto tan importante en ese mes, ir como provisionando el gasto a lo largo de los diferentes meses. Entonces ya se va como devengando ese gasto. ¿Contra qué? Contra una cuenta de pasivo contingente. Bien, entonces el objetivo de este ejercicio es calcular el sueldo anual complementario y ajustar el devengamiento de la provisión del sueldo anual complementario. Elabore la documentación de respaldo del sueldo anual para reflejar su impacto en el sistema de información contable. Bien, 1000 SRL es una empresa ubicada en la ciudad de Resistencia. A ver, agrando un poquito más la imagen, si ustedes la ven. 1000 SRL es una empresa ubicada en la ciudad de Resistencia que se dedica al lavado de autos en forma ecológica. Tiene la franquicia de la marca Ecolab. Para desarrollar su actividad utiliza lavadores y contrata a través de una empresa de servicios eventuales. Pero tiene un empleado en relación de dependencia que realiza todas las tareas administrativas. Se encuentra realizando el devengamiento del sueldo anual complementario. Para eso cuenta con la siguiente información. Y ahí nos da el dato del empleado, ¿sí? Es el señor Pedro Romero, fecha de ingreso 14 de marzo del 2008, nos da la CUIC, cuál es su categoría, es la categoría administrativo, y bueno, y tiene un sueldo básico de 4.115 pesos mensuales.
como toda información que nos tiene que dar el ejercicio, al margen de los datos del empleado y de cuál es su sueldo, nos tiene que dar también los datos de cuáles son los porcentajes de aporte y contribuciones para cada una de las planillas. ¿Sí? Bien. Los archivos de porcentaje de retención y contribución vigentes en el periodo a liquidar. Pero nosotros específicamente, ¿qué tenemos que liquidarle acá? Es el sueldo anual complementario. ¿Qué datos necesitamos? Primero, saber cómo se obtiene el sueldo anual complementario. Es el mejor sueldo, ¿sí?, de los últimos 6 meses liquidados. Entonces, si nosotros tenemos un mayor de sueldos y jornales y decimos que, bueno, o sea, en enero su sueldo fue 3.695,10, en febrero 3.379,66, en marzo el mismo, en abril evidentemente hubo un aumento de sueldo, 4.569,90, en mayo tiene el mismo y en junio 4.582,50. Si nosotros evaluamos cuál es el mayor sueldo, ¿sí?, normal y habitual de este empleado, vemos que es 4.582,50. De ese sueldo mayor, ¿cómo liquidamos el aguinaldo? Es el 50% de ese sueldo, ¿sí? Bien. Las cargas sociales, 9.117,87. Y también tenemos lo que fuimos previsionando a lo largo de todo el semestre, ¿sí? Entonces esas son provisiones. Provisiones para SAC, 1.632,85, provisiones para cargas sociales sobre SAC, 615,90. Entonces, hoy por hoy ya tenemos el gasto concreto real, por lo tanto, estos pasivos contingentes hay que cancelarlos, ¿sí?, contra pasivos concretos y reales. Bien. ¿Cuál es la tarea que tenemos en este ejercicio? Completar la planilla de liquidación de sueldo anual complementario y registrar el devengamiento del sueldo complementario en el libro diario general. Bien, entonces, sabemos que el aguinaldo es 2.291,25, que surge de la mitad de 4.582,50, ¿sí? Bien. 4.582,50 dividido 2 nos da los 2.291,25. En este caso va a ser para nosotros este valor el bruto, ¿sí?, sobre el cual se van a determinar todas las retenciones y todas las contribuciones. El sueldo anual complementario, lo que nosotros conocemos habitualmente como SAC, es un concepto remunerativo, ¿sí? Es un concepto remunerativo. Entonces, sobre ese concepto remunerativo vamos a ir aplicando cada una de las retenciones. 252,02 en el caso de la jubilación, 68,74 es el 3% sobre 2.295 y así seguimos el mismo procedimiento como lo hacíamos con el sueldo bruto, ¿sí? Obtenemos un sueldo neto que es 1.821,54. ¿De dónde surge este valor 1.821,54? De la diferencia entre 2.291,25 menos 469,71. Exactamente igual hacemos con la planilla de carga social. Nuestro sueldo anual complementario es 2.291,25, le aplicamos todos los porcentajes, ¿sí?, y llegamos a un total de contribuciones patronales sobre SAC de 867,82, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a determinar ahora, vamos a realizar el devengamiento del SAC, ¿sí? Bien, entonces, si nuestro SAC es, ¿cuánto habíamos dicho? 2.291,25, pero ya habíamos hecho una provisión para SAC de 1.632,85, es decir, que nosotros ya habíamos hecho un asiento mes a mes de SAC,
¿sí? ¿Cómo era nuestro asiento? A ver, que acá lo teníamos, en este, ¿sí? Todos los meses fuimos haciendo SAC a provisión sobre SAC, cargas sociales sobre SAC a provisión para SAC. Entonces, este SAC ya lo fuimos haciendo a lo largo de todos los meses. Por lo tanto, ¿qué tenemos que reconocer como gasto? La diferencia que nos falta para llegar a la provisión para SAC. ¿Sí? Si nosotros hacemos más 654,40, que es el aguinaldo o el SAC que reconocimos como gasto en este periodo, más la provisión, que ya lo fuimos haciendo a lo largo de todo el periodo, nos va a dar los 2.291,25 del aguinaldo o del SAC, que en realidad es el monto o el gasto real del aguinaldo de este empleado. ¿Sí? ¿Entendieron de dónde surge esta diferencia? O sea, de dónde salió el SAC y la diferencia. Estamos cancelando el pasivo y estamos reconociendo la diferencia del gasto que nos faltaba reconocer. El aguinaldo o el gasto real es 2.291,25. Y ya a lo largo del semestre, fuimos ir reconociendo de a poco, entonces ahora hacemos por la diferencia para llegar al total. Lo mismo hacemos con las cargas sociales sobre SAC, ¿sí? Nosotros ya habíamos reconocido durante todo el semestre 615,90. En realidad, ¿cuánto es el monto de las cargas sociales? ¿Sí? ¿Cuánto eran? ¿Se acuerdan? 867,82. Bien. 867. Entonces, si hacemos 251,92 más 615,90, que era lo que nosotros vinimos reconociendo a lo largo de todo el semestre, nos da los 867,82, que son realmente las cargas sociales sobre SAC. ¿Sí? Entonces, sabemos que el SAC a pagar va a ser la diferencia entre el SAC real menos las retenciones que le hicimos al empleado, que es como el sueldo neto, digamos, ¿sí? Entonces, el SAC a pagar, 1.821,54, y después tenemos lo que tenemos que depositar, por decirlo así, ¿sí? En realidad, como aporte del empleado, 469,71, que es el total. Voy a cambiar de color para que se note de qué estamos hablando, ¿sí? Y las contribuciones del SAC por tener empleado en relación de dependencia, 867,82, ¿sí? ¿Cuál es la documentación que respalda este asiento? La minuta contable, ¿sí? Minuta contable adjunta a la planilla de liquidación del sueldo anual complementario de tal periodo, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Algo que le que haya... Me pierdo con esto. Empezamos a las 3, 4, hasta las 4:30. En el chat pregunta cuál es la diferencia entre provisión y previsión. Contablemente son pasivos siempre. Son pasivos contingentes, ¿sí? Sí, son pasivos contingentes. La diferencia entre un pasivo contingente y los otros pasivos, digamos, hablando para que entiendan, es que uno es un pasivo cierto, ¿sí? El pasivo cierto es aquel pasivo que es una obligación para la empresa, digamos, o sea, por ejemplo, el caso de proveedores, algunos pasivos que sueldos y jornales a pagar, ya, a ver, un pasivo impositivo, IVA a pagar, ¿sí? En cambio, los pasivos contingentes son aquellos pasivos que son pasivos que se van generando, pero que a la fecha todavía el ente no tiene la obligación de la cancelación de ese pasivo, ¿sí? No sé qué más dijeron, ahí escribieron algo más, pero no llego a ver el También chat. dice, Natalia dice, perdón, profe, me perdí un poco al comienzo, ¿de dónde salieron los 4.582,50?
los 4.000 al inicio Nati, del sueldo. acá, ¿o no? 4.582. 4.580 es un dato del ejercicio, ¿sí? El 4.582,50 es un dato que nos da el ejercicio y nos dice que ese mes este empleado cobró como sueldo bruto 4.582,50. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos el aguinaldo? O sea, o el SAC. El SAC es el mejor, o sea, si hacemos nuestro papel de trabajo y vamos viendo cuál es el sueldo bruto del empleado a lo largo de todo el semestre, el mejor sueldo, ¿sí? O el más alto, como ustedes quieran llamarlo, el mejor sueldo normal y habitual de ese empleado es el que se toma como base para poder obtener el aguinaldo. ¿Cómo obtenemos el aguinaldo? Es el 50% de ese mejor sueldo, ¿sí? Una cosita nomás como para terminar de cerrar la idea entre previsión y provisión. En lo que corresponde a la provisión, como dice la profe, es la manera que nosotros tenemos contablemente de poder registrar o reflejar en nuestra contabilidad este pasivo que a la fecha en la que nosotros estamos realizando el devengamiento no es exigible. ¿Sí? Entonces, en el caso de la provisión que nosotros utilizamos en este ejercicio, que tiene que ver con la provisión para SAC, ¿sí? Nosotros no vamos a pagar el SAC todos los meses. Vamos a devengar, sí, todos los meses, reflejando en nuestra contabilidad que existe para la empresa un pasivo exigible, un pasivo, pero que a la fecha, por ejemplo, enero, no es exigible todavía. A la fecha de febrero no es exigible todavía. A marzo no es exigible todavía. ¿Y cuándo es exigible? ¿Cuándo voy a tener la obligación de pagarle al empleado por ese sueldo anual complementario? 2 veces al año. Entonces, voy a tener que pagar en junio, ¿sí? Al final, digamos, pago los primeros días de julio, pero ya voy a hacer el cálculo, digamos, de todo lo que yo provisioné, ¿sí? Por eso es provisión para SAC, de enero hasta junio, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, en mi contabilidad voy a ir realizando esa registración reflejando de que existe un pasivo que a junio se va a hacer exigible, ¿sí? En julio voy a tener que cancelar ese pasivo al momento de pagar el sueldo anual complementario. Bien, entonces voy haciendo un cálculo mensualmente, ¿sí? Y devengando mensualmente esa porción del SAC, ¿sí? Justamente por haberse dado el hecho sustancial, el empleado trabajó, prestó servicios dentro de la empresa, o sea que el gasto lo debo imputar al periodo que el empleado trabajó. Trabajó en enero, la proporción del SAC de lo que trabajó en enero, la voy a registrar en la cuenta de gastos, ¿sí? Sueldo anual complementario según el área donde esté prestando servicio, por ejemplo, gasto de administración. ¿Bien? ¿Contra qué cuenta voy a reflejar ese gasto? Justamente contra una cuenta de pasivo no exigible a enero, ¿sí? Que tiene que ver con la provisión para SAC. Entonces voy a realizar y voy a repetir, digamos, si se quiere, todos los meses hasta que ese pasivo sea exigible. ¿Cuándo es exigible? En junio, ¿sí? Y en diciembre, que son los dos momentos en donde yo debo realizar el pago. Devengo el sueldo anual complementario todos los meses, pero el pago, es decir, entregarle en mano al empleado por ese sueldo, lo hago 2 veces al año. Lo hago en junio, ¿sí? Por los 6 primeros meses, y lo hago en diciembre por los 6 meses restantes. ¿Está? Entonces, en el caso de la provisión, tiene que ver justamente con ir provisionando, ¿sí? Ir reflejando contablemente cómo en esos periodos anteriores
yo tengo un pasivo que a esa fecha a la que yo estoy haciendo la liquidación de sueldo no es exigible para la empresa. ¿Sí? Entonces, nuestro asiento a junio, cuando yo lo pague, voy a tener que cancelar esas dos cuentas de provisión. ¿Sí? Lo que es provisión para SAT, ¿sí? Por la parte del sueldo, y provisión de las cargas sociales sobre SAT, que tiene que ver justamente con los aportes patronales del SAT. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿O se ve la diferencia o por qué es un pasivo y por qué es, digamos, por qué lo reflejamos en una cuenta de provisión? ¿Sí? Bien. Y una de las cosas que me preguntaban también en el chat tenía que ver con que si la clase se la va a subir. La clase está siendo grabada, sí, y nosotros se la vamos a subir al aula. ¿Tá? Así que no se preocupen. Bien. Sigo compartiendo y vamos al ejercicio 12.2. El ejercicio 12.2, a ver si leo adelante un poquito más. ¿Sí? 12.2, La Tranquera SRL. Es una empresa dedicada a la compra-venta de productos de veterinaria, posee 5 empleados y le han solicitado que organice los legajos de los mismos, ya que contienen información que corresponde incluir y otra que no. Bueno, nosotros habíamos hablado un poquito ya en la clase anterior qué era el legajo del personal. Es un compendio de comprobantes operativos específicos de lo que es la función fondo, ¿sí? Ya no estamos hablando de lo que es el subsistema fondo, si no estamos hablando de la función fondo. Cuando nosotros hablamos de todo lo que es la función fondos, es fondos. Nadie me está corrigiendo, yo estoy hablando de fondos y en realidad, ¿de qué función tendría que estar hablando? De función recursos humanos, ¿sí? Me quedé en la unidad anterior y nadie me estaba diciendo, profe, se está equivocando. La, la, la función recursos humanos, sí, es el legajo del personal. Ahí sí están atentos, muy bien. Sí, sí, sí. Ahí me di cuenta que me están escuchando. La función recursos humanos se dedica a todo lo que sea, no solamente poder la contratación del empleado, ¿sí? Sino todo aquello que esté relacionado con la contratación, el alta, la capacitación, ¿sí? Y la baja del empleado. No necesariamente todo eso está relacionado con alguna actividad contable susceptible de registración. Hay mucho dentro de lo que es la función recursos humanos que es operativa, ¿bien? Y dentro de esa función operativa de recursos humanos, que está relacionado con cada uno de los empleados, debe haber un compendio de comprobantes operativos que van a ir contando la historia de este empleado. Bueno, todo eso se va a agrupar en lo que nosotros conocemos como el legajo del personal, ¿sí? Entonces, en este ejercicio específicamente lo que vamos a ver es qué va a formar parte de ese legajo del personal. Entonces, usted debe indicar con una X y la siguiente documentación que corresponde incluir en los legajos y enumerar otras 10 documentos que pueden formar parte de él, ¿sí? Bien. Vamos a ir viendo. ¿Qué les parece? Alta temprana de AFIP. No sé si ustedes más o menos tienen una idea de cómo es el circuito operativo de un empleado, ¿sí? Generalmente, ¿qué hace la empresa? Si encuentran dentro de lo que es un proceso decisorio, a lo mejor un área de la empresa necesita empleados, por ejemplo, vamos al sector de ventas o dentro de lo que es la función ventas, necesitan un vendedor, ¿bien? Entonces se comunican esa vinculación entre
la función ventas y la función recursos humanos, una vinculación operativa, donde le informa que están necesitando un vendedor. Entonces, frente a esa necesidad, ¿qué va a hacer recursos humanos? Recursos humanos seguramente sacará algún aviso en el diario o se acercará o ya incluso deben trabajar con alguna agencia de bolsa de trabajo. Bueno, seguramente le va a decir cuáles son aquellos requisitos que necesita o aquellas condiciones que debe reunir el empleado para poder formar parte de la empresa y que tenga la capacidad de cubrir ese puesto de trabajo. Entonces, seguramente se va a contactar con la agencia de empleo. Bueno, la agencia de empleo a lo mejor hará algún tipo de entrevistas hasta poder llegar, bueno, al empleado seleccionado. ¿Sí? Toda esta tarea previa son tareas operativas, netamente operativas. Bien, una vez que el empleado es seleccionado, va seguramente a tener o a lo mejor un periodo de prueba, donde lo irán conociendo, o si a lo mejor tiene que hacer alguna tarea específica, tendrá un momento de capacitación para poder realizar esa tarea, ¿sí? En ese momento se le hacen todos, por ejemplo, se le hacen estudios psicofísicos, ¿sí? Donde se le va pidiendo también la documentación para poder ir completando este legajo, ¿sí? Y en algún momento también, una vez que ya está hecho el contrato laboral y demás, se le va a hacer una alta temprana, se llama, en AFIP, para que realmente el empleado esté registrado en blanco en relación de dependencia y que la empresa a partir del mes siguiente pueda empezar a hacer los aportes de obra social, jubilación, ART, sindicato, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué les parece? ¿El alta temprana de AFIP del empleado va a formar parte del legajo? ¿Sí? Sí, por supuesto. El DNI, ¿sí? ¿Qué les parece? El DNI, sí, también. ¿Qué otra cosa? El DNI, el quit, el recibo de sueldo, ¿sí? El telegrama de renuncia. El empleado, tenemos un tiempo donde él trabaja con nosotros, ¿sí? Y, y dice, bueno, consigue una mejor propuesta laboral, decide irse o por decisiones propias no forma más parte de la empresa y dice, bueno, con un tiempo de anticipación el empleado comunica que va a renunciar y envía a la empresa un telegrama de renuncia. ¿Eso va a formar parte del legajo del personal? ¿Qué les parece? Si no, a ver, el telegrama de renuncia sí va a formar parte. Los recibos por viáticos, ¿qué les parece? Los recibos por viáticos no. ¿Por qué? Porque los viáticos son gastos de la empresa, ¿sí? Donde el empleado lo que va a hacer es va a rendir esos viáticos. Generalmente la empresa lo que hace es darle un fondo fijo a cada uno de los empleados, por ejemplo, en el caso de que viajen justamente o tengan algún, por ejemplo, sean viajantes y tengan vehículos que sean de ellos, digamos, de los empleados, y que tengan que, por ejemplo, pagar gastos de peaje, gastos de nafta o lo que fuera. Bueno, eso, por ejemplo, son recibos que van a formar parte del viático y que la empresa se lo va pagando y va a ser en realidad un gasto de la empresa, ¿sí? Bueno, justificación de tardanzas, ¿qué les parece? La justificación de tardanza, si va a formar parte del legajo del personal. Llegó tarde, justificó, sí. Bueno, los recibos de sueldo también, ¿sí? Y partidas de nacimiento de los hijos.
Hoy por hoy, a ver, el tema de la carga familiar. Es muy importante que la empresa tenga esa información, ¿sí? Que sea, por ejemplo, casado, que tenga hijo, en el caso de que tenga que liquidar todos lo que depende de, por ejemplo, si tiene que hacer la retención de ganancias, o sea, todavía no lo van a ver o a lo mejor lo van a ver en otras materias, pero en el caso de que el empleado supere algún monto mínimo, o sea, de sueldo, se le empiezan a hacer retenciones de ganancias porque encuadra dentro de lo que es la cuarta categoría de ganancia y se le empiezan a hacer descuentos o retenciones de ganancias. Pero esas retenciones se pueden ir deduciendo si el empleado tiene carga de familia, etcétera, etcétera. Bueno, esos datos a la empresa le sirve y el empleado seguramente los va a informar y la empresa lo va a poner dentro de lo que es el legajo del personal. En su momento, cuando había otro tipo de tratamiento en cuanto a lo que eran las asignaciones familiares, y el empleador, perdón, lo que hacía era le pagaba asignaciones por hijos, ayuda escolar, y después se los descontaba como pago a cuenta del 931, ¿sí? Era un sistema directo de retenciones, digamos, y de ajustes frente a lo que era el 931. Hoy por hoy nosotros conocemos, dentro de lo que es el sistema argentino, está el SUAF, ¿sí? Sistema Único de Asignaciones Familiares, donde el Estado directamente le paga a cada uno de los empleados a través de la o sea, de informar una CBU, le paga directamente la asignación por hijos y la ayuda escolar, etcétera, directamente al empleado. Por lo tanto, el empleador quedó por fuera de lo que es esa tratativa, ¿sí? Bien, entonces, partida de nacimiento de hijos, sí, sí, y después nos pide también el ejercicio que mencionemos otros documentos que pueden llegar a formar parte de eh, que puedan llegar a formar parte del legajo del personal. Bueno, y acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? Certificado de enfermedad, la aprobación de cursos, títulos profesionales, ¿sí? Porque hay algunas empresas que pagan por título secundario, título terciario, etcétera, acta o partida de matrimonio, solicitudes y notificaciones de vacaciones y licencias, todo lo que sea licencia, ya sea por maternidad, licencia por vacaciones, licencia por enfermedad, tienen generalmente notificaciones donde tiene que estar ya sea notificado el empleado, por ejemplo, cuál es el lapso de vacaciones que va a tener, cuándo comienza, cuándo es el primer día que se tiene que presentar nuevamente a trabajar, etcétera, etcétera. Certificados o notificaciones de domicilio, generalmente cuando el empleado se cambia de domicilio, tiene que notificar a la empresa. Acuérdense que la RT no solamente cubre los accidentes de trabajo dentro de lo que es el ámbito de la empresa, sino también una hora antes y una hora después del ingreso y de la salida del ingreso y de la salida del trabajo, ¿sí? Es decir, que cubre el traslado desde el domicilio particular del empleado hasta la empresa, tanto de ida como de vuelta. Entonces, la empresa tiene que notificar a la aseguradora de riesgo de trabajo ese nuevo domicilio. Bien. El contrato laboral tiene que formar parte del legajo del personal. Afiliaciones, desafiliaciones a sindicatos, muchas veces ocurre de que, por ejemplo, en el caso de ciertos sindicatos tienen la cuota sindical, que es la obligatoria, ese sí o sí se debe pagar, y hay otras cuotas sindicales que son optativas, donde el sindicato le brinda beneficios extras, digamos, a aquellas personas o a aquellos empleados que pagan esa cuota extra. Ya sea, por ejemplo, bolsas de útiles escolares, algunos inclusive les dan cajas de mercadería, tienen, por ejemplo, descuentos si el sindicato, por ejemplo, tiene algún salón de fiestas, bueno, generalmente o tienen descuentos ya sea en algunas
algunos predios deportivos y demás que generalmente los sindicatos tienen. Bueno, en el caso de que de los empleados que pagan a lo mejor un extra en el sindicato puedan llegar a tener estos beneficios, mayores beneficios de los cuales no, de los otros que no pagan este, este porcentaje extra, ¿sí? Bien, esas son todos informes de novedades que nos tienen que dar a nosotros. Le digo por experiencia, porque muchas veces el empleado que hace va, se afilia en esta cuota o en este beneficio extra y a nosotros que somos los que liquidamos sueldo, por ahí no nos enteramos y no le terminamos descontando esa cuota extra del sindicato, ¿sí? Entonces es importante no solamente que forme parte del legajo del empleado, sino también que nos informen a nosotros como informe de novedades para agregar ese concepto dentro de lo que es el recibo de sueldo. Bien, ¿qué más? Bueno, afiliaciones o desafiliaciones a obras sociales. Hoy por hoy, hace un par de años más o menos, lo que pueden hacer los empleados en relación de dependencia tienen la libre elección de cambiar de obras sociales. O sea, el que liquida sueldo lo que realiza es la afiliación a la obra social que le corresponde por convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Un ejemplo, los de la actividad mercantil, digamos, a los de comercio, le corresponde la obra social OSECAC. Entonces, nosotros recibimos un empleado nuevo, lo damos de alta, ¿sí? En el 931, o sea, le damos de alta en AFIP y lo ponemos en el convenio colectivo que le corresponde, ¿sí? Que es el comercio, y la obra social que le corresponde, que es OSECAC. El empleado después, pasado un año, puede optar por cambiarse de obra social, ¿sí? Todo eso, tanto las afiliaciones propias de la obra social que le corresponde, como la elección de las nuevas obras sociales, tienen que formar parte del legajo. No se olviden que habíamos dicho que este legajo del personal es la historia del empleado dentro de lo que es la empresa. Bien. Certificado de nacimientos, embarazos, resultados de preocupacionales, lo que yo le decía, el psicofísico, el currículum, obviamente que ese tiene que estar, tiene que formar parte del legajo del personal, porque él nos tiene que contar, bueno, si tuvo alguna experiencia en otras empresas, qué estudios secundarios universitarios o especializaciones tiene para poder realmente respaldar si forma parte de algún trabajo que tiene alguna especialización especial, o sea, algún tratamiento especial, etcétera. Llamados de atención, suspensiones, etcétera. Todo eso debe formar parte del legajo del personal y bueno, quizás debe haber alguna otra que seguramente se me está pasando. No sé si... Creo que alguien preguntó algo en el chat, pero no logro verlo, digamos. Pero se dice en los casos judiciales que notifican a la empresa sobre la retención por cuota alimentaria. ¿Eso se informa en el recibo de sueldo? Eso se informa en el recibo de sueldo, sí, porque, a ver, a la empresa le llega, ya sea por cuota alimentaria o ya sea por algún embargo por deuda, ¿sí? Si, por ejemplo, si una persona no pagó a un determinado comercio, el comercio va contra el sueldo, o sea, embargándole el sueldo, que no puede ser, entre todos los embargos que tenga un empleado, ya sea por cuota alimentaria o por algún embargo que tenga por algo que no haya pagado, no puede superar el 20% del sueldo, ¿sí? Y si tiene varios embargos, primero tiene que cancelar el que primero llegó y después el otro se pone como a la cola, digamos, y a posteriori se le va descontando, ¿bien? Entonces, obviamente que cuando uno recibe como informe de novedades el resultado o el dictamen judicial, va a decir sobre qué concepto, ¿sí? Entonces, uno calcula mensualmente, porque es el 20% del sueldo neto, es el 20% del sueldo neto, o sea, y uno tiene que restar de lo que el empleado va a cobrar y va a cobrar por diferencia, digamos, lo otro
la empresa está obligado a depositar. Es la empresa la que se hace cargo, ¿sí? O sea, el empleador es el que se hace cargo de retenerle y de depositar la plata y de informar el depósito al juzgado de turno o al juzgado que le haya correspondido, digamos. O sea, ya pasa de ser netamente una obligación del empleado a ser una obligación del empleador de realizar de realizar esa retención y ese depósito al organismo que le esté solicitando, llámese cuota alimentaria, llámese, no sé, Carsa o lo que fuera, Carsa es una empresa de electrodomésticos o de motos o lo que fuera, que por ejemplo el empleado no pagó y que ya se lo están reclamando judicialmente, ¿sí? Todo eso, o sea, el dictamen, los depósitos, todo tiene que quedar como comprobante de que se hicieron las cosas como corresponde en el legajo del empleado. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Hola. Sí, no sé si te escuchan. ¿Te escuchan? Bien, no, dice Juan Pablo, la verdad que estoy... Un ejercicio ¿cómo es? De liquidación de sueldo, se tiene que sacar 10 entonces en el parcial y demás. Bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a arrancar, o sea, así a modo de presentación, el ejercicio 12.3. A ver, el ejercicio 12.3 es muy parecido al 12.1. ¿Por qué? Porque la metodología de resolución es la misma. ¿Qué tiene de diferente el 12.3 que estamos hablando de una actividad de construcción? ¿Sí? Y en cuanto a lo que es la actividad de construcción, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, que no es una liquidación mensual, sino que la liquidación es quincenal, ¿sí? Es decir, que 2 veces al mes nosotros le hacemos recibos de sueldo a los empleados de la construcción. Por ende, le hacemos 2 veces al mes el recibo, o sea, llegado el 15 del mes, nosotros liquidamos la primera quincena. Llegado la segunda parte del mes, le liquidamos la segunda quincena. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la liquidación no estamos hablando de un sueldo básico mensual, sino que estamos hablando de horas trabajadas, ¿sí? A través de las horas trabajadas es donde nosotros vamos a ir construyendo nuestro sueldo como sueldo básico, entre comillas, ¿sí? Entonces, tenemos un tema a tener en cuenta, que vamos a tener recibos de sueldo 2 veces en el mes, o sea, nuestra liquidación va a ser quincenal. No vamos a tener un sueldo básico mensual, sino que vamos a tener, de acuerdo al informe de novedades que nos dé el capataz de la construcción, que nos diga: Juan Pérez trabajó, no sé, 80 horas en la quincena, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener el valor de la hora, lo vamos a multiplicar por esas 80 horas trabajadas y ahí vamos a tener el sueldo de la quincena, ¿sí? Es un sueldo con todas las características propias de un sueldo básico, ¿sí? Es un sueldo que tiene la característica de ser un concepto remunerativo. ¿Qué quería decir que un sueldo era remunerativo? A ver si me cuentan ustedes, si se acuerdan. ¿Qué quería decir que el sueldo sea remunerativo? ¿Se acuerdan? Que se le aplicaban las retenciones. Muy bien, Silvana, ¿sí? Que era susceptible de retención. Cuando nosotros hablamos de conceptos remunerativos, significa que a cada concepto, ¿sí?, que va a formar parte del sueldo bruto del empleado, nosotros le vamos a aplicar las retenciones o aportes al personal, ¿sí? Bien, entonces, tenemos sueldo quincenal, o sea, recibo de sueldo quincenal,
nuestro sueldo, nuestro básico se va a conformar por horas trabajadas. Vamos a tener el dato de la hora y el dato de las horas que trabajó el ayudante, el oficial, el medio oficial, etcétera. Depende de la categoría como empleado de la construcción que tenga. Y lo otro importante, y que tiene mucho más que ver con nuestra condición o con lo que a nosotros nos importa, que es la parte contable, las cuentas de gastos que nosotros veníamos viendo hasta ahora, que eran sueldos y jornales, y también veníamos cargas sociales, y que eran cuentas que formaban parte del rubro, ¿sí? Gastos, ¿sí? Como resultado negativo. En este caso van a tener otras características las cuentas, que van a ser cuentas de movimiento formadoras del costo, ¿sí? En este caso van a formar parte del costo de la obra construida, ¿sí? Obra pública, obra privada, la que fuera, la que nos esté mostrando el ejercicio. Y entonces esos son dos o tres cuestiones a tener en cuenta en relación a este ejercicio de la construcción. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? ¿Alguna pregunta hasta acá o algo más que me quieran preguntar de esta actividad especial? Porque en realidad, una vez hechas estas aclaraciones, el ejercicio es muy parecido al que dimos en el 12.1, ¿sí? ¿Alguna otra, me quieren hacer una pregunta o avanzo por lo menos con la parte del enunciado, si les parece? ¿Nada? El chat, nada. No, nada. ¿Sí? ¿Avanzo nomás, Luz? Bueno. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio 12.3, Construcciones Robert Sociedad Anónima? Es comprender las particularidades de la liquidación de jornales y quincenas, ¿sí? Que es un poco lo que le expliqué recién, que generalmente los sueldos son mensuales, y en este caso propio o específico de la actividad de la construcción, los sueldos se liquidan de forma quincenal, ¿sí? Registrar adecuadamente la liquidación de sueldos en empresas con remuneraciones de tipo quincenal. Eso básicamente es lo que nosotros vamos a tratar de mirar y de corroborar en este ejercicio 12.3. La empresa Construcción Robert Sociedad Anónima es una empresa constructora que construye obras públicas y privadas, ¿sí? No sé si en este año hay algún trabajo de gabinete que sea de construcción. ¿Tienen algún trabajo que sea de construcción? Me parece que sí, ¿eh? Hay uno, Litoral Construcciones, ¿puede ser? Sí, bien. Entonces, este ejercicio o lo que ustedes específicamente le corresponda hacer en cuanto a lo que sea la liquidación de sueldos, este ejercicio les va a servir a ustedes o a los que les tocó ese trabajo de gabinete de construcción, porque tiene sus particularidades la liquidación, específicamente la de la planilla de aporte del personal, porque esa es la que se divide en dos. La de contribuciones se hace por única vez al final del mes y es la misma, digamos, ahí se unen las dos quincenas, ¿sí? Bien. Entonces, Construcciones Robert Sociedad Anónima es una empresa constructora que construye obras públicas y privadas. Y en este caso específico ustedes tienen obras públicas, obras privadas, seguramente van a ser, no me sale la palabra, centros de información, ahí está, ahí me salió. Van a ser centros de información por obras públicas y obras privadas, donde van a tener que impactar algunos sueldos de los empleados de la construcción que estén, por ejemplo, en las obras públicas, cuentas de movimiento formadoras del costo a los centros de información de obras públicas, y a los empleados de la construcción que estén construyendo en obras privadas, centros de información relacionadas con las obras privadas, ¿sí? Bien. Los empleados de la construcción tienen un régimen especial de liquidación y pago, además de los conceptos por aportes y retenciones que rigen para todos los empleados, deben realizar un aporte extraordinario al sistema de jubilaciones, ya que estos empleados acceden al beneficio jubilatorio
de manera anticipada, dado el carácter de su actividad. Por tal motivo, el valor total del aporte para el empleador es del 15,17. Hay dos cuestiones que son específicas de los empleados de la construcción, ¿sí? Primero, que los empleados están dados de alta por obra construida. Un empleado de la construcción no está como un empleado de comercio, por ejemplo, que puede estar en una misma empresa 15, 20 o 30 años de servicio. El empleado de la construcción lo dan de alta al momento del inicio de la construcción y lo dan de baja cuando la construcción termina, ¿sí? Por lo tanto, en esta situación especial laboral, ellos no tienen derecho al acceso, digamos, por ejemplo, a la indemnización por antigüedad que tiene cualquier empleado que está dentro de lo que es el régimen de la ley de contrato de trabajo. Ellos lo que tienen es un fondo de cese laboral que el empleador va pagando mes a mes para que cuando la obra se concluya, le, eh, le deposita o le paga ese fondo de cese laboral al empleado, y de esa manera es como que va compensando esa indemnización por antigüedad a la cual no accede o no tiene derecho por estar justamente dentro de lo que es una ley distinta a la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Bien. Bueno, más abajo le dice eso que les estoy diciendo, me adelante, dice: el régimen de empleado de la construcción establece que las remuneraciones se abonen quincenalmente, fijando un valor por hora trabajada para todas las categorías, excepto para el sereno, que tiene una remuneración establecida por mes de trabajo, aunque percibe haberes quincenalmente. Asimismo, los empleados de la construcción tienen un sistema especial de seguro de desempleo llamado Fondo de Cese Laboral, por el cual la empresa realiza mensualmente aportes del 12% de los sueldos brutos para el primer año de antigüedad del empleado y del 8% a partir del segundo año. Este fondo de cese laboral exime al empleador de abonar las indemnizaciones por despido, ya que el empleado cobra los importes acumulados en su fondo cuando se produce el cese. ¿Cuándo sería el cese? Cuando culmina la obra, ¿sí? Bien. Al 31 del 5 del 2015, la empresa ya ha liquidado la primera quincena. Bueno, ahí ya comienza lo que es el ejercicio propiamente dicho. Yo creo que una vez hecha todas estas aclaraciones, ustedes, después de haber rendido esta tarde su parcial y de tener un fin de semana bastante largo, pueden en algún momento sentarse y tratar de comenzar a realizar este ejercicio 12.3, ¿sí? Para poder, si tienen alguna duda o consulta, poder seguir desarrollándolo en el ejercicio, en la clase que viene, ¿sí? Bien, ya son las 16:30. Creo que con esto terminamos por hoy la clase. No sé si fue mucha información junta. Espero que les haya servido y que puedan con esto poder hacer este ejercicio que quedó eh, pendiente 12.3. El viernes no hay clase porque es feriado turístico, con fines turísticos, y el lunes es feriado trasladable del 12. Así que tendríamos la próxima clase ya sería el miércoles 13, ¿sí? Puede ser. Y comenzaríamos con la unidad 13. Eso, justamente eso les iba a decir. El miércoles de la semana que viene ya estaríamos iniciando los ejercicios prácticos de la guía de los trabajos prácticos de la unidad 13, ¿sí? O sea, solamente vamos a responder, digamos, si tuvieran dudas en el desarrollo, digamos, de el ejercicio de construcción, de liquidación de sueldo de empleados de la construcción, que es el 12.13 que le acaba de decir la profe. Entonces, la idea es de que en este tiempo ustedes puedan hacer todos los ejercicios de la unidad 12, y si hay alguna duda, el día miércoles estaríamos controlando si hubiera alguna duda, y estaríamos avanzando con los ejercicios de la unidad 13 que tiene que ver con el subsistema de activos fijos. ¿Ahí está? Entonces, la idea también sería que no solamente puedan resolver los ejercicios de la 12, ver, anotarse las dudas, ¿sí?, sino que también puedan leer la parte teórica de la unidad 13. ¿Está? Entonces les vamos a subir el video al aula para que ustedes puedan
repasar, digamos, los conceptos que fue dando la profe, digamos, y en función de eso puedan ir desarrollando los ejercicios. ¿Está? Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana, éxito para los que van a rendir ahora y nos vemos el miércoles de la semana Miércoles. que viene. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de, hasta luego. Chau, Nati. Chao, chao.